Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Electrical Channel. El día de hoy vamos a hablar sobre las pérdidas en los transformadores eléctricos, ¿vale? Haremos más bien un repaso de los conceptos clave que hay que considerar en los transformadores. Hablaremos también sobre las pérdidas que son inevitables en los transformadores, que se dividen básicamente en pérdidas en el núcleo y pérdidas en los devanados. Entonces hablaremos acerca de ello y profundizaremos de manera muy general sobre cada una de estas pérdidas. Un transformador eléctrico básicamente es una máquina que se encarga de transferir energía entre dos circuitos que se encuentran desacoplados eléctricamente, pero acoplados magnéticamente, con la finalidad de aumentar, disminuir o mantener el nivel de tensión o voltajes entre los terminales, ¿vale? En los terminales que tenemos acá del primario, nosotros tenemos inyectada o conectada más bien una fuente de corriente alterna, la cual inyecta una corriente en cierta dirección de tal manera que me genera un campo magnético variable en el tiempo. Este campo magnético a su vez va a generar un flujo magnético alrededor del medio por el cual se acopla magnéticamente tanto el circuito primario como el circuito secundario, el cual básicamente son láminas de acero al silicio o un material ferromagnético. Lo que sucede aquí es que se va a inducir en el devanado secundario una tensión que va a depender directamente de la tensión primaria, del número de espiras primaria y del número de espiras secundaria, que por ley de Faraday, al haber un flujo magnético, favorecen a la inducción en el secundario. Vale, este es el modelo del transformador el cual por temas didácticos hemos estado trabajando. Este es un transformador monofásico, el cual básicamente su representación es la más sencilla digamos posible y digamos representa los transformadores pequeños, por ejemplo los que se usan en los cargadores de los celulares. Sin embargo, en términos generales existen transformadores, por ejemplo, trifásicos de distribución, trifásicos de potencia, los cuales van a estar clasificados dependiendo de la potencia o capacidad nominal para la cual fueron diseñados. Es importante mencionar también que nosotros tenemos una relación entre tensiones y corrientes y espiras, pero que se mantiene tanto para el primario y el secundario la potencia. En este caso la potencia aparente, que sería la potencia compleja monofásica para el caso de los transformadores monofásicos, igual a la tensión por la corriente conjugada, ¿vale? Adicional a eso, la relación de transformación que hay que tener en cuenta, que ya hemos mencionado en videos anteriores, que básicamente mantiene la relación proporcional entre tensión y número de espiras, pero relación inversa respecto a la corriente. Lamentablemente, para el diseño de los transformadores eléctricos es necesario tener en cuenta diferentes pérdidas. Hay pérdidas que son inevitables en un transformador y estas básicamente se encuentran en el núcleo y en el devanado, ¿vale? Vamos a empezar por las pérdidas en el núcleo. Básicamente se divide en dos, son las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corriente de Foucault, ¿vale? Las pérdidas por histéresis básicamente son una forma de pérdida de energía que ocurre en el núcleo magnético de un transformador o cualquier equipo electromagnético, ¿sí?, que se somete a un ciclo alternante de magnetización.
Básicamente estas pérdidas se deben al comportamiento que no es lineal del material ferromagnético, es propio de esos materiales. Entonces están relacionadas a un ciclo que se genera y que se denomina ciclo de histéresis, ¿sí? Es este ciclo que se muestra aquí en esta gráfica y que va a depender básicamente de las características de los materiales y del campo magnético que se está generando allí. Acá tenemos en las ordenadas la densidad de flujo magnético y en las abscisas la intensidad de campo magnético. Entonces, cuando el material es magnetizado y desmagnetizado constantemente o repetidamente más bien, debido a la corriente alterna, este no regresa a la posición inicial, sino que se convierte en un bucle cerrado, ¿sí? Que es el que tenemos acá, este bucle que tenemos acá en el perímetro, que no puedo dibujar claramente, pero que está alrededor, ¿vale? Este bucle se genera y representa las pérdidas de energía en el núcleo, las cuales no se pueden recuperar. Cabe indicar que las chapas de acero al silicio están aisladas entre sí con la idea de que este área que representa esas pérdidas sea la menor posible físicamente. Bueno, las pérdidas del núcleo también se componen de las corrientes de Foucault, o también denominadas corrientes parásitas. Bueno, ¿qué son estas corrientes parásitas? Bueno, básicamente, debido al flujo magnético que hay alrededor del núcleo, ¿sí? Tenemos un flujo magnético, se inducen unas pequeñas tensiones en cada una de las láminas que generan unas corrientes pequeñas en cada una de ellas, y estas corrientes, que no deberían existir pero que aparecen por efectos de ley de Faraday, generan un calentamiento en el núcleo. Este calentamiento son pérdidas, y estas corrientes que circulan acá en las láminas son denominadas las corrientes de Foucault o corrientes parásitas. Bueno, vamos a hablar acerca de las pérdidas que existen en los devanados. Bueno, básicamente, en primer lugar tenemos las pérdidas por efecto Joule. Estas pérdidas se deben básicamente a la oposición que ofrece el devanado al flujo de la corriente. Entonces tenemos aquí una imagen representativa donde aquí este muñequito representa la resistencia que ofrece el conductor. Este otro muñequito representa la fuerza electromotriz o la tensión que le inyecto en los terminales, ¿sí? Y el muñequito que está aquí en verde, está triste, es el muñequito que me está representando la corriente, ¿vale? La corriente está intentando circular por el conductor, pero hay una resistencia, hay una oposición a ese flujo de corriente que básicamente se traducen en pérdidas de energía denominadas por efecto Joule, ¿vale? Entonces, estas pérdidas dependen de varias cosas, inicialmente del material del conductor, ¿sí? Nosotros tenemos en los transformadores usualmente son fabricados con conductores de cobre y conductores de aluminio. Estos conductores tienen una propiedad muy importante que se llama resistividad, denotada con la letra griega Rho, y digamos que esta resistividad es una propiedad física de dichos conductores, ¿sí? El cobre tiene una resistividad, llamémosla Rho1, mientras que el aluminio tiene otra resistividad, llamémosla Rho2.
En este caso, si hacemos una comparación, y esto se pueden encontrar en las propiedades de los conductores, la resistividad del aluminio, es decir, la resistividad 2 es mayor que la resistividad 1, ¿sí? Entonces tenemos acá que R sub 2 va a ser mayor a R sub 1. ¿Y esto qué implica? Esto implica que habrá mayor pérdida en el aluminio, ¿sí? en el aluminio, ya que la resistencia es directamente proporcional a la resistividad del conductor, ¿vale? Pero este no es el único factor que afecta a la resistencia. Acá tenemos la fórmula que me calcula la resistencia de un conductor, el cual depende también de la longitud. Es directamente proporcional a la longitud de un conductor. No es lo mismo tener un conductor de 1 metro a un conductor de 1 kilómetro, ¿vale? Entre más largo sea el conductor, ofrecerá mayor resistencia al paso de corriente. Entonces tenemos que la longitud es directamente proporcional también. Sin embargo, hay otro factor que también la afecta y lo afecta directamente en la fórmula, y es la sección transversal. Esta sección transversal es inversamente proporcional. Tenemos aquí la fórmula denotada como A mayúscula, en donde básicamente la sección transversal para un conductor cilíndrico sería entonces esta circunferencia o este círculo de un radio en específico. A mayor radio tenemos mayor área, y a mayor área tendremos menor resistencia, ¿vale? Entonces lo ideal sería tener un conductor con gran área y menor longitud para obtener menor resistencia. Sin embargo, físicamente esto es un poco complicado, sobre todo para el diseño de los transformadores, ya que se necesita de cierto número de espiras en el devanado primario y cierto número de espiras en el devanado secundario, que usualmente son significativas, y entre más área tenga el conductor es más difícil de manejar. En segundo lugar tenemos las pérdidas por dispersión de flujo magnético. Vale, estas pérdidas se dan básicamente porque nosotros sabemos que se induce una tensión acá, la cual inyecta una corriente alterna en una bobina. Esto me genera un flujo, un campo electromagnético alrededor de la bobina, y este campo electromagnético genera un flujo por el núcleo, un flujo magnético, ¿vale? Entonces, básicamente aparece algo que se llama flujo disperso, ¿sí? El flujo disperso es el flujo que no se aprovecha, ¿sí? Es un flujo que se pierde, ya que este flujo se escapa del núcleo y sigue trayectorias fuera de él, es decir, por el aire o por otro medio, incluso por los mismos devanados. Este flujo disperso no genera, o más bien no induce tensión en el secundario del transformador. Por tal motivo, esto genera pérdidas que se asocia a pérdidas en el devanado.